Sacó un pañuelo del bolsillo de su pantalón, se quitó los anteojos y empezó a limpiarlos con metódica lentitud mientras continuó hablando. Para empeorar todavía más las cosas, quien funge como jefe de los jueces es un elfo. ¿Eso qué tiene que ver? Nada, no estás en edad para entenderlo, dijo suspirando. Metallus ha convertido a mi padre en hombre de confianza para que te dé las riquezas que necesitas para vivir bien, pequeña. Claudia se quedó de pie sin moverse. Está haciendo todo lo posible para que sus, su- sus ministros no sean condenados también, pero todo va a ser desterrado, todos van a ser desterrados de Iapetus. Nos hemos quedado sin hogar. ¿Cómo que desterrados? Exclamó con ganas de llorar otra vez. ¿Quién nos destierra? Los jueces. Es una de las cosas que sabemos que sabemos harán. No pueden hacerlo. Si nos encuentran culpables, le van a quitar todo el poder a Metallus y el reino y vendrá un gobierno de la Hermandad Federal de Planetas a tomar el mando de Diapetus. Claudia apoyó sus brazos sobre la puerta y se empujó los ojos otra vez. Se enjugó los ojos otra vez. Nos van a quitar nuestro hogar. Calizo Bobstone decidió bajar la mirada y seguir limpiando sus anteojos. ¿Dónde está mi padre? Lo están interrogando en este momento. La niña tenía medio miedo de ir a verlo, de hablar con él. Se sentía miserable. Los ogros creían que por su culpa todo había sucedido. La niña pensaba ofrecer su vida si con eso pudiera regresar el tiempo. Si pudiera regresar solo una semana, prometo que acabaría con mi vida, me mataría yo misma si así no sucediera nada. Así las cosas estarían mejor. Quiero morir, quiero estar con mi padre. Lo están interrogando. No querrás estar en ese lugar ahora, Claudia. La cara de Laura se enrugó, sintiéndose miserable. No quiero estar con él. Igual, no te dejarían pasar a la sala. Ya te llamarían. Calizo comprobó lo, lo limpio que habían quedado sus anteojos, fijando la figura de Claudia en ellos, colocando los lentes de su cara. La niña lucía cabizbaja, de espaldas. Igual Metellus no se irá sin darle su merecido a todos los jueces. Han cometido el error de ponerlo a declarar frente a un micrófono. Los debe estar dejando sordos ahora. La niña no pudo evitar sonreír. La puerta se abrió hasta la mitad y entre la apertura se asomó al medio cuando de un ogro ya le están llamando. Calizo se puso de pie y colocó una mano en el hombro de Claudia. Vamos. Entra a la sala principal de la hermandad. Era como andar por la antesala de paredes pedregosas que tienen que seguir los gladiadores para salir a la arena donde los espera una muerte casi segura, pero con diferencias notables. Los orcos eran tan altos como rascacielos y hechos de marfil. El suelo era del mismo material, pero completamente blanco, tanto que incluso parecía relucir, iluminado por una luz que fue fusionando con todo el lugar. Era tan espacioso que Claudia se sentía como una hormiga caminando en el medio de la calle. Y en, Y en efecto, en escala el lugar era así de grande. En cada columna que se encontraba a cada lado había un guardia sosteniendo una lanza. Parecía una distancia del cielo que intimidaba y maravillaba a la vez. En el techo, que se encontraba a cientos de metros de altura, se hallaban en fila inmensas esferas blancas y lechosas que servían como focos de luz. Después de caminar por un largo rato, cruzaron una puerta altísima y delgada y pasaron al Tribunal Supremo del Sistema Solar. Los jueces se hallaban en estrados enormes. Había que observar hacia arriba para alcanzar a verlos. Colocados en fila, parecían los tubos que se levantaban para dejar escapar el fúnebre sonido cuando se tocan las teclas de un órgano, y estaban organizados en igual orden de tamaño. Tras los estados tras los estrabos se ubicaba una ventana gigantesca donde se veía al colosal planeta Júpiter. Los jueces con túnicas blancas eran todos ancianos, menos los que estaban en el centro. El elfo, quien se veía juzgamente joven, con ojos grandes y amarillos y mirada de felino. Claudia caminó fijándose en los estrabos, pero por un impulso agudo, giró la cabeza a la derecha y vio algo que le hizo llorar enseguida. Metallos estaba a pocos metros, parado frente a un púlpito con las manos esposadas tras la espalda. Su piel era más blanca, casi lechosa, enfermiza, y su barba estaba raída y seca. Sus ojos pequeños estaban brillantes, perdidos en la nada. Parecía de pronto más anciano, cansado, de hombros caídos. Le levantó la cara para ver a su hija y la bajó otra vez al segundo. Un hábito de vida le entró al saber que ella estaba bien. Eso revelaba que no le había dejado ver a Claudia en todo este tiempo. Hicieron pasar a la niña en un panel de igual tamaño, un poco más al frente.
Más adelante, en otro estrabo, se hallaba un hombre muy delgado y alto, una figura que ella reconocía, Osmejal Cadamarin, el dueño de Herschel Magnatino, quien se encontraba declarando ante los jueces, con sus bigotes negros y brillantes que parecían hechos de plásticos, sus terribles ojos completamente negros, con pupilas blancas y su cara dura como una piedra, sus horribles ojeras ennegrecidas y su extravagante vestido a rayas, esta vez, esta vez amarillas y negras. El magnate parecía un muñeco viviente que movió los brazos de toda forma lenta. Todas sus preguntas me parecen justas y necesarias. Sí, pero por desgracia no puedo esperar más, no puedo ofrecerles más detalles que los que yo mismo pude contestar desde el casino y que era el lugar de la nave donde yo estaba cuando escuché el primer impacto. Ordené que se cancelaran los juegos y que todas las personas se pusieran a resguardo de inmediato. Es lo mejor que pude hacer al momento. La información que se originó a partir de ese punto me llegó gracias al jefe de guardias de mi personal, que desde luego estaba en contacto con el cuerpo de seguridad. Todo lo que se lo he entregado a ustedes, tal como llegó a mis oídos esa noche antes de evacuar a Herschel Magnatino, y ahora lo pongo en manos de ustedes, así como cualquier información que posiblemente puedan necesitar. El juez del Fose, que escuchaba las palabras con talante serio y aquellos ojos helados que parecían cortar el aire junto a las manos, y meditó las palabras que acababa de oír. Me va a levantar cargos individuales contra Metallus del Titanium. Osmejal Cadamarin giró la cabeza a la derecha para observar al rey sobre su hombro, y luego a la izquierda para ver a Claudia. No, contestó al fin. Su señoría ha pedido que mi nave más preciada, la Herschel Magnatino, debido a una abominable acción terrorista, pero lo más valioso y lo que el señor Titanium no puede devolverme es la gente a bordo que perdió la vida, aun cuando eso es todo lo que yo quisiera y no remuneración económica de su parte. Por ello, lo único que hago es dejarlo en manos de Herschel, de la Hermandad Federal, que es la que se encarga de los juzgados por aquello que en verdad considera importante. Luego de un respetuoso silencio que duró pocos segundos, el juez elfo habló. Puede retirarse entonces, señor Cadamaren. El hombre se dio media vuelta y caminó lentamente. Sus ojos, que parecían estar encapsulados en un líquen claro que los hacía ver secos, se cruzaron con los de Claudia por unos segundos. El juez, que estaba sentado a la derecha del elfo, un vampiro de rasgos delicados y rectos, también joven, se puso de pie y anunció en voz alta: el máximo juez procederá ahora a interrogar a una nueva testigo involucrada en los hechos acaecidos en la madrugada del día 43 del mes 8, fecha de Plutón. Pregunta sospechosa del asesinato y cómplice de terrorismo. El juez se sentó, revolvió algunas cosas en su escritorio que no se alcanzaban a ver, y al igual que el resto de los jueces, menos Ra, el elfo, quien veía a Claudia con desesperación, pasaba varios varios segundos cuando hubo un completo silencio. El juez el juez habló. Su voz se dejaba escuchar por todo el Coliseo con cierto efecto de eco. Diga su nombre completo. A pesar de ser la hija del máximo representante de una nación que gobierna sin peros a una luna completa, Claudia siempre había sido una niña sencilla. Fue por ello que le costó mucho recibir. Eso le costó concebir que aquel hombre desde aquel lugar más importante y alto le estaba hablando a ella. Claudia Nefertitis von Sugus del Titanium. Los jueces volvieron a revolver el papel de su escritorio como si estuviesen confirmando que se trataba en efecto del eje de Metallus. ¿Estuvo usted en la nave Marcetito Magnatino hace 6 días? Sí. Nuevamente los jueces resolvieron sus cosas. Claudia sentía que por medio de preocupaciones muy baratas, la cansa Cla- Claudia sentía que por medio de preguntas muy cerradas la estaban condenando poco a poco sin oportunidad de decir nada más. ¿Asesinó usted al emperador Gargajo? No. Raz se frotó las manos, se apoyó su mentón en ellas, sin quitar la mirada de la niña. El silencio era pavoroso, viscoso. Vio
¿Quién lo asesinó? Sí, dígalo. Un hombre misterioso que emergía del espacio abriendo un hueco en la nave espacial. Casi de inmediato los jueces empezaron a reír. Empezaron a reír, algunos recostándose del respaldo de sus sillas y otros viéndose entre sí, menos el elfo, quien se mantenía con el mismo talante sereno, y Osmel Gadamaren le dirigió una mirada divertida a Claudia mientras lo torcía la boca. No puedo verlo, no puede verlo bien porque estaba muy arriba, siguió Claudia haciendo un caso omiso, y venía con una enorme esfera negra que lo siguió a todas partes. Pensábamos que una niña digna como se supone que debería de ser usted no mentiría, dijo el juez vampiro con los brazos cruzados. Yo no miento, les estoy diciendo lo que vi. Y entonces, ¿por qué estaba en la nave espacial? Preguntó Ra. ¿Acaso tenía invitación? Claudia se quedó congelada en el acto, mientras que poco a poco el silencio regresaba a la sala. Estaba en una misión por cuenta propia, dijo por fin. ¿Por su propia cuenta? Sí, por mi propia cuenta. Escuche, señorita Titanium, intervino el juez anciano, de barba espesa, blanca y larga, del lado derecho de los estrabos personalizados. Responsable de su padre, intentó llevarse toda la culpa a usted misma, pero consiguió subirse a esa nave espacial por su propia cuenta. Entonces, lógicamente, debe usted poseer raciocinio suficiente para comprender que estaba haciendo el ridículo con estas declaraciones. Su padre nos ha contado lo que la supuesta misión para dejar tuerto al emperador Gargajo, así que no hace falta que mienta más. Y aspecto a otro con voz seca. Y no he mentido, contestó la niña levantando los puños. Yo quisiera asumir por mi cuenta la responsabilidad de dejar tuerto a Gargajo, porque no había nadie más que lo hiciera. Yo sí subí a esa nave espacial pero no maté a Gargajo. Supongo que ustedes también como jueces deben de tener mucha capacidad del raciocinio. ¿Acaso les parece que soy capaz de matar a alguien que los habría podido ver a ustedes cara a cara allá arriba? ¿De dónde, de dónde, desde dónde están? ¿Acaso saben cómo era él en primer lugar? No se necesita ser muy fuerte para instalar una bomba pequeña arpía si soy el vampiro, entrecerrando los ojos, una bomba que abrió un boquete en el espacio y ocasionó que en un área entera del ejército magnatino colapsara, como succiona seña como algo que una niña podría hacer, mientras la espía se encargaba de distraer a Gargajo. Espía, Ganondorf, le recordó Ra, tu padre también nos ha hablado de él. Mi padre no sabe que el agente especial Ganondorf murió en el tren aéreo de Plutón. Las autoridades lo han encontrado muerto y mucha gente debió haberlo visto. Es algo que puede probarse. La sala entera quedó sumida en silencio espectral. Calizo Popstone, quien estaba de pie pocos metros detrás de su rey, miraba con interés a Claudia. Metallus también observó a su hija con la boca semiabierta. Impresionado, sus ojos parecían los de un animal que había estado enjaulado por demasiado tiempo. Ra, sin embargo, no nos había inmutado. El elfo, según observaba a la niña con la misma persimonía, giró la cabeza para ver al juez oriendo del planeta. Apoyó su mano al borde del panel para indicarse y hablar con él, que estaba sentado pocos metros más abajo. Cambiábamos palabras por un rato y poco después el juez plutoniano se quedó de pie las, es- y se retiró con un... eh, estaba sentado pocos metros más abajo. Cambiaron palabras por un rato y poco después el juez plutoniano se puso de pie y se retiró por un puente tras su estrado. Los demás jueces desde luego dictaron cosas en órdenes holográficos, además de iniciar una investigación concedió al elfo. Mientras tanto, como pueden satisfacerse información estrictamente confidencial durante el juicio, todas las personas, a excepción de Metallus Titanium y Claudia Nefertiti Ponsugus del Titanium, deberían esperar en la antesala.
Osmegel Cadamaren caminaba con la frente en alto, arreglándose delicadamente las solapas de su traje, acercándose a una de las enormes columnas de las antesalas del tribunal. Mojo Bond se estaba de pie detrás de una de ellas, apoyando la espalda en el marfil, fumándose un cigarro y aprovechando la imagen desfigurada que su cara de su cara para que reflejara el suelo para arreglarse al arreglarse el copete. Apaga eso de inmediato, cerca de cara de escroto de mula. ¿Qué te puede ver uno de los guardias y llamarte la atención? Mojo apagó el cigarro entre las hendiduras de la columna, dejando un manchón gris en la pulcrísima, casi celestial blancura, y arrojó la colilla al suelo. Le interrogaron allí dentro. Sí, y todo ha salido bien. Es la niña, ese enorme saco de papas, lo que tiene de preocupado. ¿Qué dijo? Que el hueco le ocasionó un dios sabe que vino del espacio y que a la vez mató a la torre de estiércol de Gargajo. Y yo sé lo que dije antes, pero usted me ridiculizó. Cadamaren se alisaba los bigotes obsesivamente con la mirada perdida. Sea quien sea, se nos adelantó. Sí, es una suerte que la enorme bomba que puse corriendo aquella noche antes de la fiesta no estallara cuando los controles empezaron a fallar. El plan era matar a Gargajo, no volar la nave, por Dios. Se quedó un rato meditabundo y meneó la cabeza. Qué desperdicio de buena nave, claro, porque nunca tuvimos que activarla. Igualmente, todo ha salido de perlas, tanto que ni yo mismo me lo puedo creer. Los ogros se vieron inculpados igualmente, así que las cosas salieron como debían y el cuerpo de Gargajo se perdió en el espacio cuando los cimientos colapsaron tal como debía pasar, y el de ese ogro estúpido también. Se refiere al que el que me tomó casi 5 horas a arrastrar a la gran sala en la nave. Ahora que lo menciona, es impresionante. Creo que todo salió incluso mejor que el plan en sí. Así es, y Metallus cae con él. ¿Lo condenaron ya? Oh, es solo cuestión de tiempo para que lo hagan, mi queridísimo Mojo. Él se va a pudrir por el resto de su vida en un oscuro calabozo en Marte. Pero, Marte, que no, que no te quepan dudas de ello, señor Cadamaren. ¿Me va a dejar ser presidente de la Petus cuando la compre? Preferiría verte morir lentamente. De hecho, preferiría incluso perder dinero antes de quedarte ese tipo de responsabilidades a ti. Y de Io, posiblemente te regale un volcán caliente en Nio para que le coloques tu nombre, dijo sonriendo mientras toma con una de sus huesudas manos el copete de Mojo, tirándoselo bruscamente. El hombrecito vestido de Elvis profirió un alarido. El juez vampiresco regresó a su puesto, no sin antes alargar la mano para repasarle a Ra un documento. El elfo lo empezó a leer en silencio mientras todo el resto de la sala, incluidos los otros jueces, estaban en la expectativa. Finalmente puso el documento sobre el escritorio y observó a Claudia con rostro todavía más severo que antes. Aquí dice que en efecto hallaron a un ogro muerto en tren aéreo hace ya 7 días, pero no era Canongorf. Su señoría le interrumpió Claudia cuidadosamente. Y yo conozco a la gente especial Canongorf desde hace años. Yo sé a quién vi en aquella camilla cuando me bajé del tren. Posiblemente haya confundido el cadáver, pues todos los ogros se parecen, intervino el juez vampireso. Solo son grandes y con barba. Eso es igual a decir que usted confundiría a todos los plutonianos que conoce de su hogar porque son blancos, tienen ojeras y parecen muertos andantes, contestó la chica casi de inmediato. O que todos los elfos son idénticos porque tienen el pelo claro y las orejas puntiagudas. Aquellas palabras tan verdaderas dejaron tan callado el juez y precedieron en silencio tan rotundo que este se sintió humillado. Cerró la boca y vio a lo largo a Ogro con creciente ira. Entonces no queda otra opción más que dirimir que está mintiendo, concluyó Ra. El cadáver de Canon Gorf fue hallado dentro del ejército magnatino. Pues exijo que se haga una investigación forense, exclamó Claudia levantando los brazos. No pudo haber sido él. Es obvio que la niña no tuvo vergüenza alguna en hacernos perder tiempo solo para jugar con nosotros. Señores, voto porque resolvamos este asunto de una buena vez, exclamó una voz desde los púlpitos más lejanos, en el fango, de igual forma Metallus tiene los pies tan hundidos en el fango que la investigación que sugiere su hija, en el supuesto caso de que arroje un resultado que favorezca la versión de ella, no cambiará en absoluto el hecho de que será encarcelado por el resto de su vida. De paso, ya era hora de hacerlo, pues sin duda será un alivio que desaparezca de la vida política del sistema solar. Claudia
saltó tal rabia al escuchar esas últimas palabras que sintió que sus ojos se humedecían nuevamente. Se dio media vuelta para observar a su papá. Metellus estaba ahí, con la mirada vacía, frotando sus manos suavemente, sujetadas fuertemente por unas esposas. Su nariz ancha y redonda estaba roja, los zapatos que llevaba parecían rotos por los costados y sus pantalones se veían sucios y polvorientos. No le había dejado cambiar de ropa tampoco. Entonces ya es hora de terminar este asunto, dijo. Ra lentamente poniéndose de pie, con un felino a punto de dar cuenta de una presa, los jueces guardaron un sumiso silencio viendo al elfo, metallos del titanio, por el poder supremo que me confiere de la Hermandad Federal de Planetas Unidos. Le he decidido cuál es su destino. Pasará usted el resto de su vida en la prisión Langrenos, en un cráter del planeta Marte. No volverá a ver a un amanecer ni un anochecer en los años que le queden. Sentencio con la mirada más brillante y afilada. También pierde usted el derecho de que su cuerpo sea llevado y enterrado en su luna al morir. El día que eso suceda, en cuanto a su hija, por su corta edad, será librada de todos los cargos más que el de vivir sabiendo que es hija de usted. Este juicio ha terminado. Los demás jueces que se pusieron de pie lentamente recogieron las plumas y los libros de sus escritorios. Espera un momento, por favor, musitó Metellus mansamente, en una voz que no parecía la suya. Claude se estaba secando las lágrimas, mientras que los jueces se dirigían miradas penetrantes. ¿Qué sucede?, preguntó Ra con expresión imperiosa. Quisiera decir algo. El elfo se quedó en silencio, concediéndole el derecho a la palabra. Yo pienso que usted se equivoca. No voy a ir preso. Justo en ese momento una siniestra gigantesca sombra fría se cernió sobre la sala, como si una gran mano hubiera caído sobre el ventanal que los jueces tenían detrás, como si algo hubiera tapado por completo el panorama de Júpiter. ¿Que usted no va a ir preso?, repitió Ra frunciendo el ceño. No, elfo, hijo de puta. El ventanal explotó en pedazos y las paredes de los lados de la corte se derrumbaron como si fuese de cartón, desmesurándose. El palacio entero empezó a temblar. El techo se agrietó, las columnas de la antesala quedaron derribadas y escombros empezaron a llover del cielo. Los guardias se tiraron al suelo indefensos y los jueces, por su parte, cayeron todos sobre sus escritorios, cubriendo sus oídos con sus brazos. Entre la humareda disipándose pudo entreverse parte de una nave espacial que había embestido el tribunal. De frente del disco espacial se hizo una abertura y de ella emergió a toda velocidad un tubo de metal muy brillante que tocó el suelo y que empezó a moldearse con la forma de una escalera, como si fuera hecho de mercurio. Los faros de luz de la nave espacial enceguecían por completo a los jueces, quienes se protegían los ojos como si fueran animales nocturnos que han sido emboscados. Claudia, que había caído al suelo boca abajo con los brazos extendidos y el cabello lleno de arcilla, sintió que un poderoso brazo rodeaba su cintura y la levantó como si fuera un barril. Era su padre, que la rescataba como una princesa raptada, y acto seguido corría escaleras arriba. La niña pudo ver cómo detrás venía Calizo corriendo. Cuando Metellus llevaba recorrida a la mitad de la escalera y estaba más o menos a suficiente altura como para observar a la cara del juez Ra, quien estaba despeinado como un león recién despierto y con sus ojos amarillos desorbitados, y se detuvo y le encaró. El rey levantó el dedo medio mientras que dejaba a su hija en un escalón para apoyar la otra mano en el antebrazo y zarandeando obscenamente, mostrándole también los dientes. Hecho esto, recogió a la niña, retomó su paso y entró por la apertura de la nave, y tras el Calizo, la escalera volvió a hacerse más delgada y hasta formar nuevamente un tubo que se hizo más pequeño y recorriéndose sobre sí mismo y desapareciendo. La nave reprendió su estrepitoso vuelo hacia adelante, llevándose por en medio todo el techo y todos los arcos de la Hermandad Federal, como si estuviese hecho de papel, y como un rugido cósmico de turbinas que estaban adheridos a lo largo de todo el perímetro circular de la nave, se desmaterializó, convirtiéndose en un pequeño puntillo brillante en el cielo que desapareció. Cuando Metellus entró a la sala de la cabina, un lugar enorme lleno de máquinas, pantallas y un monitor enorme y principal del frente, los soldados, técnicos, ingenieros y pilotos lo aplaudieron y victoriaron. El ogro se sentó en la silla del jefe, claramente indicando que su gran respaldo y tamaño. Ha sido todo un éxito, Metellus, gritó el ministro Furrunovich, emocionado.
Entramos a el Ara sin que ningún radar nos detectara. Claudia estaba en el suelo mareada y confundida. Invertir en secreto para la tecnología y construcción de esta maravilla ha sido todo un acierto, Metallus. Es la muestra de que los ogros, por encima de todas las desgracias, seguimos siendo una potencia. Tungstenio, la nave más poderosa del sistema solar, es invencible. Viroteó otro. Un momento, gritó uno de los ingenieros sentando frente a un panel inmenso de monitores, luces y teclas tácticas holográficas. Nos siguen tres cruceros de guerra de la Hermandad Federal. Alerta roja, todos sus puestos de batalla, ordenó Metallus. A ver, qué velocidad nos siguen? No es la suficiente para alcanzarnos, señor. La tungstenio, la tungstenio es mucho más veloz, pero pueden dispararnos. Levanten campos de fuerza, preparen el dedo del diablo, preparando el dedo del diablo, gritó un ogro vestido con una armadura plateada. Desde el cuerpo de ingeniería de la nave espacial, ogros vestidos con batas de laboratorio levantaban inmensas palancas. Energía al máximo, energía al máximo, energía al máximo. Los tres reactores estaban en línea. Otros soldados revisaban una enorme máquina que profería un tenebroso ruido huracanado y que estaba aislado por un panel de cristal. Energía 40, 60, 80, 95, 100%. Al recibir la orden, el jefe de ingeniería en el otro extremo de la nave dio la orden. Energía al 100% y sobrecargando. Otro tripulante que vestía una armadura dorada y estaba sentado en un inmenso escritorio que se ubicaba en un nivel más arriba detrás de la silla de metallos, dirigía por medio de una palanca la mirilla que se movía a su alrededor, donde se reflejaban mapas holográficos de los cruceros de guerra de la Hermandad Federal. La mira está lista. Metallos se puso de pie. Fuego. Los bordes del enorme disco espacial brillaban como si fuera una especie de plato rodeado de magma y concentraron energía en un solo punto desde donde se formaba una bola infernal similar a un viejo sol a punto de colapsar. De ahí una refulgente bisectriz de energía salió despedida, alargándose por millas enteras hasta alcanzar a la desafortunada nave que parecía un buque espacial. El crucero de guerra fue penetrado en seco. Los dos lados de la fortaleza se separaron limpiamente. Podía verse los diferentes niveles y secciones que tenía la nave como si hubiera sido un cerebro diseccionado antes de explotar. El otro crucero millas más atrás a la derecha fue ensartado también. El rayo lo perforó limpiamente como un disparo ocasionando un hueco certero por donde entró y salió. Poco a poco la nave perdió velocidad, se se estancó en el espacio y colapsó con una nube de humo negro. El rayo siguió de largo hasta perderse de vista. La otra nave está desacelerando. Su majestad, gritó el ogro que fungía de piloto principal. No se atreve a seguirnos. Entonces ya es hora de escapar, intervino el anciano ministro Rockengard. Esto estará lleno de naves federales en pocos minutos. Cierto, convino el rey. Sáquenos de los radares, esfumémonos. Quedaremos tan visibles como cuando lo estábamos al entrar a rescatarlo. Los ingenieros se pusieron a manos de la obra, computarizaron los datos en sus teclados, levantaron una serie de planes de de palanquitas en línea y entre dos moviendo un largo manubrio, los bordes de la nave espacial volvieron a brillar, esta vez con un resplandor azulado que se volvía poco a poco blanco. En segundos la nave fue envuelta en flujo hasta convertirse en una bola de luz y dejando un espejismo atrás, desapareció del espacio en un suspiro. Velocidad de la luz activada. Los hemos dejado comiendo polvo. Desactiven la alerta roja. Estamos fuera de peligro. Toda la tripulación de la cabina se puso de pie y empezó a aplaudir. Claudia se puso de pie y corrió a abrazar a su padre.